Mis hermanos, entramos al cuarto tema. Hemos venido viendo a través de los temas previos todo algo muy importante, la gran, enorme fidelidad del Señor. Y en este tema quiero que nos mantengamos enfocados en la fidelidad del Señor. Y sobre todo vamos a ver aspectos históricos, aspectos muy importantes. Pero si nos quedamos solamente en la parte histórica, va a ser un conocimiento nada más de lo que pasó hace mucho tiempo. Pero debemos de ver la fidelidad del Señor desde el Edén hasta el día de hoy en nuestras vidas. Y si nos enfocamos desde esa perspectiva, vamos a tener una apreciación mucho mejor del tema. Porque desde el Edén el Señor prometió. Génesis 3:15 prometió la salvación por medio de Cristo. Abraham le habló y le dijo que iba a ser de él un padre de muchos, de multitudes, pero también le profetizó de que irían cautivos por más de 400 años, pero que luego los iba a rescatar con mano poderosa. Lo que dijo se cumplió. Amén. Por medio del profeta Jeremías profetizó de que 70 años iban a estar en el cautiverio en Babilonia, que si no se arrepentían de sus pecados y sus delitos, iban a ser llevados cautivos a Babilonia. No lo hicieron, el Señor lo dijo y se cumplió y estuvieron 70 años en cautiverio. Y lo que vamos a ver el día de hoy en este tema es el retorno de ese cautiverio a su ciudad natal, a Jerusalén, a la tierra prometida. Por eso el tema que vemos son los tres alías, los tres retornos. Como les decía, enfoquémonos en la fidelidad del Señor y enfoquémonos en la aplicación práctica para nuestras vidas de los temas que estamos viendo. No solo de este, sino desde el día de ayer para hoy, porque es bendición para nosotros. Cuando el Señor promete restaurar el templo y Jerusalén, ¿y desde cuándo lo hizo? Desde antes que fueran llevados cautivos. Lo hizo por medio del profeta Isaías. En Isaías 44:28 dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo: serás fundado. El Señor lo dijo, el Señor lo hizo. Carlos nos estaba hablando de experiencia. Para nosotros, la fidelidad del Señor ya debiera ser una clara, real, total, completa y absoluta experiencia. En serio. El que niegue de que el Señor ha sido fiel y su bondad nos ha acompañado desde el momento que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, y si vemos en la historia de nuestras vidas, vemos el acompañamiento de la fidelidad del Señor para nosotros. Amén. Y esa fidelidad del Señor se manifiesta en su plenitud en Cristo Jesús en la cruz. El Señor había profetizado desde antes, desde mucho antes, y había hablado de Ciro, había establecido los planes que él tenía para Ciro, y eso fue alrededor de 150 años de que Ciro naciera. Tremendo, ¿no? Los planes del Señor son claros, son precisos y se cumplen. Y en Isaías 45:1 dice: así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Miren, es interesante. El Señor llama a paganos para cumplir sus propósitos. Ciro era un rey de Babilonia. Era un pagano. Pero Ciro reconoce, y lo vamos a ver en un momentito, reconoce. Y entonces el Señor despierta el espíritu de Ciro para que se cumpla el propósito de restaurar Jerusalén y su templo. Miren, esto lo veo yo de esta manera. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, pues el cautiverio fue una especie de castigo y consecuencia de sus malas y equivocadas decisiones, principalmente de su rebelión. Pero veámoslo de esta manera. A veces castigamos a nuestros hijos y les decimos: mira, durante 2 semanas no vas a ver tele.
Y están contando los días, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya la hora, el día anterior. Pero mañana sí puedo ver tele, ¿verdad? Mañana sí puedo ver tele. Y están recordándole a uno que le levante el castigo. Fíjese que en este caso no sucedió así. El pueblo olvidó. Y el que levantó el corazón y despertó el corazón de Ciro fue el Señor. Y quien tomó la iniciativa en ese momento fue Ciro. El pueblo no llegó a decirle: Ciro, mira, Ciro, ya cumplieron los 70 años, porque la palabra solo narra que uno escudriñó el tiempo que iban a estar en cautiverio, y ese fue Daniel, cuando estaba leyendo el libro de Jeremías. Esdras 1:1-2 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor. Aquí está la soberanía y el gobierno de Dios en todos los aspectos. Para que se cumpliese la palabra, por boca de Jeremías despertó el Señor el espíritu de Ciro de Persia, el cual hizo pregonar, también por escrito, por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa de Jerusalén, que está en Judá. Tremendo, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que retornaron? Vamos a ver el primer retorno. El primer retorno fue guiado por Zorobabel, y el Señor despierta el corazón de los que van a ir a Jerusalén, de los que fueron llamados. Fíjense que veamos en medio de toda esta historia preciosa cómo el Señor es el que toma la acción, la iniciativa, la determinación, y Él es el que hace y el que cumple. Aquí no hay mérito alguno del hombre, como tampoco en nuestras vidas hubo mérito alguno para que nosotros llegáramos a Cristo, para que retornáramos al camino de la salvación en Cristo Jesús, y para que en ese camino en Cristo llegáramos de regreso al Padre cuando el Señor así lo permita. Amén. Esdras 1:3, Ciro dijo: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique casa al Señor Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Miren, en medio de una nación eminentemente pagana y politeísta, hay un rey que reconoce que Él es el Dios. Los utensilios que habían sido consagrados en el momento que el tabernáculo fue consagrado y todos sus muebles, y se consagraron los utensilios, habían sido llevados de regreso a Babilonia en el cautiverio, y miren, habían sido puestos en los templos de sus dioses. Esos utensilios fueron manchados y eran utensilios sagrados para el servicio del templo. Y Ciro decide entregarlos de regreso. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los utensilios también tuvieron su retorno. Fíjense qué interesante. El Señor no solo retorna a su pueblo, sino que retorna lo que el pueblo debe usar para alabar, bendecir, glorificar y ofrecer los sacrificios al Señor. Ahora veamos el primer aliyá o primer retorno. Zorobabel es quien lidera el primer retorno junto con otros 10 varones israelitas. Ellos fueron los líderes. Pero veamos quién era Zorobabel. Zorobabel era descendiente del rey David, de la tribu de Judá, y está en la genealogía y en la línea de Jesucristo. Fíjense qué interesante. Zorobabel dirige el retorno. El que dirige nuestro retorno al Padre, ¿quién es? Nuestro amado Jesucristo. Y está justamente en la genealogía de Jesucristo. Entonces es figura en el Antiguo Testamento de lo que Cristo hizo en nosotros. Esdras 2:2 dice: los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Reum y Baana. Nombres muy conocidos para nosotros, ¿verdad? Este Jesúa era el sacerdote Josué, también le decían Josué. Ahora, hay provisión,
porque en el retorno también el Señor se ocupa de que haya provisión. Y el Señor despierta el corazón de los llamados a proveer para la obra. Ok, aquí viene algo muy importante. Esdras 1:6. Y todos, aquí habla todos, no habla algunos, todos. Y eso aplica para nosotros somos todos. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Miren, en nuestras vidas hemos sido muchas veces llamados a proveer, a aportar. Y esta congregación es un precioso testimonio de que los corazones son dadivosos. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor quiere que confiemos en Él, que confiemos en su provisión, que confiemos de que Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, que lo que Él nos ha dado es para bendición nuestra, pero para bendecir a otros también. Por eso la palabra en 2 Corintios 9, 7, 8 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y quién pone en nuestro corazón el anhelo, el gozo y la alegría de dar? El Señor. Porque si lo vamos a hacer como propuso nuestro corazón perverso, engañoso, egoísta y tacaño, porque déjenme decirle que hay una parte nuestra que así es, no vamos a dar nada. ¿Están de acuerdo conmigo? No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre, fíjense bien, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor quiere que nosotros seamos canales de bendición, canales de sobreabundancia. El flujo camina y se dirige hacia donde debe llegar siempre y cuando el conducto esté abierto y permita que el flujo llegue. Y nosotros estamos llamados a eso, mis hermanos. Estamos llamados a eso. El Señor nos ha mantenido, nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha proveído y jamás nos ha hecho falta nada. Carol ya lo decía en la prédica anterior. Y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuándo no han visto que la mano del Señor los ha sostenido en momentos difíciles? Siempre, ¿verdad? Siempre. Entonces el corazón gozoso, alegre y dadivoso es importante para nosotros. El altar y el culto fueron restaurados. Cuando regresaron Zorobabel y los que iban con él y todo el pueblo que salió con él, que fue un número muy grande, ahí en su manual está el dato, llegaron y restauraron el altar y el culto. Y Esdras 3:2 dice, entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. También celebraron la fiesta de los tabernáculos, en el momento que fue restaurado, y ofrecieron sacrificios. Ahora, es interesante ver un detalle porque, de acuerdo al plan de Dios, llegó Zorobabel y lo primero que hizo fue restaurar el altar. Pero Jerusalén estaba destruida, el templo estaba destruido, el altar no estaba, las murallas estaban caídas. Entonces, desde una perspectiva eminentemente humana, podrían pensar, bueno, esta ciudad hay que reedificarla, pero hay que reedificarla y hay que protegerla, y hay que levantar primero los muros, ¿cierto o no? Pero en este caso no. El altar es primero que los muros y tiene un sentido muy importante. El templo era usado con propósitos espirituales y las murallas con propósitos militares y políticos. ¿Qué es más importante? Para nosotros, mis hermanos, lo más importante es primero estar con el Señor, con sus mandatos y estatutos, direcciones y su voluntad, antes que depender de cualquier otra cosa que no sea Él. Ellos sabían perfectamente que la más fuerte muralla no los podía defender y proteger si Dios no estaba con ellos. Mis hermanos, nosotros no podemos depender de lo que el Señor nos ha dado. Ejemplo, muchas veces dependemos de lo que tenemos en el banco y confiamos en eso.
O muchas veces dependemos de nuestro nombre, de nuestras influencias, de nuestras capacidades o habilidades o nuestra profesión o nuestro conocimiento. Amados hermanos, si el Señor no es el Señor de nuestro corazón, por mucho que tengamos, no vamos a esperar nada, no podemos sostenernos en nada. Se han visto casos de que hay alguien que tiene demasiado y que de un día para otro ya no tiene nada. ¿Cierto o no? Poner la vida espiritual en orden era una prioridad mucho más alta que asegurar la defensa nacional. Para nosotros poner nuestra vida espiritual en orden, mis hermanos, es mucho más importante que lo que hago, que mi pareja, que mis hijos, que mi trabajo, que mi negocio, que mi nombre, que mi profesión, que mis estudios, etc. Nada sirve lo de afuera si lo de adentro no está edificado. ¿Estamos? Por eso es tan importante entender que hay un camino del Señor para nosotros y el camino es de adentro hacia afuera. Porque si lo de adentro está vacío, lo de afuera es vana ilusión. Colocaron los cimientos del templo y en el momento que los colocaron fueron acompañados de alabanza, gozo y gratitud. Había júbilo. Porque ya estaba puesto el altar de los sacrificios, ya estaba puesto el altar de los holocaustos, el altar donde se podía obtener el perdón, de acuerdo a las normas y las leyes del Antiguo Testamento. Primero fue restaurado el altar, los sacrificios, las fiestas y la alabanza antes que la edificación del templo. A ver, para nosotros, mis hermanos, alcanzamos la redención por el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús en el Antiguo Testamento está representado en el altar, en el atrio. Ahí fue el sacrificio. Jesucristo estableció su sacrificio voluntariamente por ti y por mí. Primero es Él, y por medio de ese sacrificio en la cruz, en su bondad y en su misericordia, fuimos todos alcanzados. Amén. Fuimos alcanzados. Y al ser alcanzados por Jesucristo, ¿qué es lo que brota de nuestro corazón? Fluimos en alabanza, en adoración, en gratitud, en gozo y en alegría, porque ya no sabemos que somos hijos. Cuando antes éramos enemigos, fuimos trasladados del poder de las tinieblas al reino de la luz. Tuvimos nuestro aliyá del poder de las tinieblas al reino de la luz. Por Cristo Jesús. Y lo que debe provocar en nosotros es, miren, plena, total, completa y absoluta confianza en la fidelidad del Señor. Amén. En Cristo, todo nuestro ser es levantado en el fundamento de Él. Así como el altar, se pusieron los cimientos y fue levantado el altar, hoy nosotros tenemos un fundamento mucho más alto y mucho más grande que es Cristo Jesús, sobre el cual somos edificados y nuestras vidas son levantadas. Y en ese camino en Cristo, entonces dice la palabra en 1 Corintios 3, 10, 11, cuidemos con qué edificamos. Si vamos a edificar con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca. El oro, plata y piedras preciosas edifican nuestro templo interior. La madera, heno y el hojarasca es pura fachada, pura vanidad. El fuego la consume y declara lo que es, dice la palabra. Amén. Entonces, revisémonos. ¿Quién es nuestro fundamento? ¿Dónde está establecida nuestra vida? ¿Dónde están puestos nuestros pies? ¿En dónde está puesta nuestra confianza? Ahora bien, así como en el Antiguo Testamento, en la narración que nos da el libro de Esdras, en la restauración del altar y posteriormente del templo, hubo oposición. Y así como ellos tuvieron oposición, nosotros también hoy en nuestro caminar cristiano tenemos oposición. Amén. Ahora, esa oposición, ¿de quiénes vino? Vino de los enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos? La palabra habla de Sanbalat, Tobías y el árabe, ¿verdad? Pero había muchos más. Y esos muchos más, no olvidemos, muchos de ellos eran los samaritanos, porque también habían sido llevados cautivos antes que los de Judá.
pero muchos de ellos habían quedado ahí, así como también en Jerusalén quedó gente viviendo. Y como los samaritanos, reino del norte y el sur, siempre fueron enemigos después de la división, por lo tanto los samaritanos tampoco querían que se levantara el templo. ¿Ven? Nosotros también tenemos oposición. Y los samaritanos eran hermanos de los de Judá. Y nosotros muchas veces tenemos oposición de nuestros mismos hermanos. ¿Cierto o no? Baste un ejemplo, mires en el espejo. Ahí hay una gran oposición también. Esdras 4:1-2 dice: oyendo los enemigos les dijeron: edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Miren qué estrategia más engañosa. Así como ustedes adoran a Dios, nosotros también vamos a adorar con ustedes, así que nos vamos a unir con ustedes. Zorros disfrazados de ovejas. Ojo, mis hermanos, porque esas propuestas engañosas llegan a nosotros el día de hoy. Esas propuestas engañosas lo que pretenden es desviarnos del camino hacia el cual el Señor tiene establecido para cada uno de nosotros. Es la misma propuesta engañosa que recibió Eva en el Edén. Y ya conocemos las consecuencias. ¿Cuántas propuestas engañosas hemos recibido nosotros? Las hemos aceptado de buena gana porque nos han parecido buenas, bonitas, agradables y oportunas. Y hemos sufrido las consecuencias de haberle hecho caso. ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Yo tengo esas experiencias también, me imagino que ustedes también las han tenido, ¿no? Pero ¿qué nos enseña? Ser astutos y hábiles y entender el plan de Dios desde el inicio. Amén. Por lo tanto, cuando ellos ellos estaban claros. Dijeron, no, con ustedes no tenemos que hacer nada. Por lo tanto, no nos vamos a confabular. Y para nosotros también es muy importante no confabularnos con esas propuestas engañosas. Sin importar el que dirán, sin importar si soy rechazado, si soy señalado, si soy marginado, si me quedo solo. Mis hermanos, vale la pena pagar el precio por la fidelidad al Señor. Amén. Y dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos. No, muchas gracias. No vamos a hacer alianzas con nadie que no sea enviado por el Señor. Para nosotros es muy importante no hacer alianzas con nadie que no sea de acuerdo a la voluntad del Señor. Por eso la palabra nos advierte, no se unan a yugo desigual. No se unan a yugo desigual. ¿Por qué? Porque esas alianzas lo único que van a traer es destrucción a nuestras vidas. Tenemos que tener el cuidado, el discernimiento, el entendimiento de saber qué hacer y con quién hacerlo, mis hermanos. Si no aplicamos esta historia a los principios de vida que nosotros necesitamos el día de hoy, realmente va a ser simplemente una narración histórica. Así como ellos, recibimos esas propuestas que nos quieren desviar del camino. Pablo lo dice en 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo lo temía por los corintios y nosotros debemos de temerlo por nosotros mismos. ¿No les parece? Que seamos engañados y nuestros sentidos extraviados. Santiago 4:7 nos anima y dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Poner nuestra plena, total, completa, absoluta confianza en el Señor y resistamos y Él va a huir. Los adversarios. El propósito de los enemigos era evitar que avanzara la obra. Ese era el objetivo de ellos. Ellos no querían que Jerusalén fuera restaurado, no querían que el templo fuera restaurado, no querían que el altar fuera de nuevo a cumplir los propósitos que el Señor había establecido desde el principio. Y usaron estrategias.
Y su estrategia fue intimidación y temor. Eso lo vemos en Esdras 4:4. Intimidaron a los de Judá, los amenazaron, infundiéndoles temor. Y entonces ellos, cuando vieron las amenazas, la presión, la intimidación, y esos tienen armas, y esos están preparados, y esos son muchos, se debilitaron en sus fuerzas. También sobornaron a otros mismos judíos dentro del mismo Jerusalén, estos enemigos. Así que mis hermanos, no todos tienen esa fidelidad al Señor, aunque estén dentro del mismo techo. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo. Utilizaron falsas acusaciones que las enviaron al rey Asuero y posteriormente al rey Artajerjes. Ellos no se quedaron quietos. Denunciaron, sobornaron, intimidaron, hicieron todo lo posible por detener la obra del Señor. Miren, nosotros tenemos enemigos que están haciendo lo mismo en nuestra vida. Y el primer enemigo que está haciendo lo mismo en nuestra vida es nuestra propia naturaleza carnal. Y esa la tenemos que identificar. Esa naturaleza carnal no quiere que nuestro hombre interior vaya a la casa del Padre. Porque sabe perfectamente que esa naturaleza carnal está destinada a morir. Amén. Está destinada a morir. Por lo tanto, también tenemos enemigos fuera de nosotros. Puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros hijos, pueden ser nuestros hermanos, pueden ser nuestros amigos, puede ser a un miembro de nuestra propia congregación. Es que yo pienso que vos deberías de hacer las cosas de esta manera. Entonces uno le dice, no, pues que fíjate que el Señor me dijo que hiciera esto. No, hombre, no. Mira, vos tenés que hacer de esa manera porque yo tengo más experiencia que vos. ¿Acaso eso no es una propuesta seductora para desviarnos del camino? Ojo, primero nuestra obediencia es al Señor. Y como resultado de toda esta estrategia de los enemigos, ¿qué es lo que sucedió? La obra fue detenida. La obra de construcción del templo fue detenida. Así como en nuestro caminar tenemos momentos en los que sentimos que nosotros no avanzamos, que no caminamos. Miren, a veces como que dan ganas de tirar la toalla, ¿o no? ¿A quién le ha pasado? Pero tenemos que perseverar, amados hermanos. No podemos permitir que eso quede ahí. Miren, la obra que Cristo empezó en nuestras vidas no puede, no debe detenerse. Él la va a llevar a cabo. No es por nuestra fuerza, no es por nuestra habilidad, nuestra capacidad o por nuestra simpatía, por lo buena gente que somos. Es porque Él es fiel. Y lo que Él dijo lo va a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a oír y prestarle atención a las circunstancias y a las voces que nos rodean, o vamos a prestarle atención a lo que el Señor dice. Porque si en el pasado el Señor dijo que se va a hacer, déjeme decirle que se va a cumplir. Amén. Es necesario que nos mantengamos firmes. Es necesario que creamos, que confiemos y esperemos en Él. 1 Corintios 15:58 dice así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. No nos está diciendo, miren, de vez en cuando pónganse chispudos y sean alternativos, alternen entre que sí, que no, entre Jerez y la frontera, como dice el dicho, ¿verdad? No, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Miren, las palabras son claras y tenemos que interpretar correctamente la gramática. El siempre es siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque pudiera parecer a nosotros que lo que estamos haciendo no vale nada, que es poquito, que eso no es apreciado por nadie, o peor aún, estamos buscando la aprobación o la aceptación de los demás, déjenme decirles que lo que el Señor me manda a hacer, por pequeño, poquito que sea, para Él no es en vano. ¿Ven?
En medio de esta obra que cesó, porque la paralizaron, 15 años estuvo paralizada la obra de la construcción. Tremendo, ¿no? 15 años de retraso. El Señor levanta a los profetas Ageo y Zacarías. Y estos profetas el Señor los levanta para animar a Zorobabel. ¿Por qué? ¿Por qué animar a Zorobabel? Porque tanto él como los que habían ido con él, como los demás del pueblo, ya estaban desanimados. Ya las intimidaciones de los enemigos se habían hecho mella en ellos. Pero bendito sea el Señor, que Él siempre levanta a alguien para hablar y animar a los suyos. Amén. ¿Acaso no tenemos esa experiencia aquí, mis hermanos? ¿Verdad que sí? Siempre hay quien nos dé una palabra de ánimo. Siempre hay quien nos diga, mira, corregí el camino. Siempre hay quien nos aliente y siempre hay quien nos corrija. Qué necesaria es la corrección o no. No nos gusta, pero la necesitamos. Ageo 1:2 dice, así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa del Señor sea reedificada. Y en Zacarías 1:16 dice, por tanto así ha dicho el Señor, yo me he vuelto a Jerusalén con mi misericordia. En ella será edificada mi casa, dice el Señor de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. El Señor se volvió a Jerusalén con misericordia y el Señor se ha vuelto a nosotros, cada uno con misericordia. Sus misericordias nos rodean y nos sostienen. Sus misericordias son nuevas cada mañana para nosotros. Amén. Y la palabra nos dice en Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel. Mensaje claro, directo, definido con un remitente específico a Zorobabel. Que dice, lo que dice la palabra del Señor, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Zorobabel estaba en Jerusalén después de haber salido del cautiverio. Nosotros hoy, mis hermanos, estamos en el reino de Dios, operando en el reino de Dios, después de haber salido de la cautividad, de la oscuridad y las tinieblas. Y esa palabra que el Señor le dio a Zorobabel, esa palabra es para ti y para mí el día de hoy. No es con espada ni con ejército, es por el Espíritu del Señor, es por su fidelidad, es por su bondad, es por su misericordia. No es con tus fuerzas ni con las mías, sino con el poder de Él, el poder de su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Amén. Él mora en nosotros, Cristo mora en nosotros. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el fuerte, el grande, el todopoderoso. Por lo tanto, cuando el Señor establece que algo se va a hacer, Él personalmente, y digo personalmente en su divinidad, por una forma de expresarlo, cuida de los planes que Él va a realizar. Probablemente cuando nosotros estemos haciendo la obra del Señor, hay quienes están tratando de retrasarnos, ¿cierto o no? El Señor nos llama a un ministerio, o nos llama a una obra, o nos llama a algo en particular. Pero siempre vamos a encontrar, no seas exagerado, hombre, ¿para qué ahora? ¿Por qué no te esperas y vamos a comer algo en la noche y lo haces mañana? ¿Para qué vas a ir hoy? No, fíjate que yo tengo que ir a orar por este enfermo porque el Señor me lo puso que debía ir hoy. Mira, puedes ir mañana, hombre. No, fíjate que, no, hombre, venite, vamos mañana. Y resulta que hace caso, acepta la sugerencia engañosa y perversa y el día siguiente se entera de que esa persona falleció. Oh, tremendo, ¿verdad? Miren, probablemente esas sugerencias pueden confundirnos o probablemente la oposición que podamos tener en nuestras vidas nos puede frustrar porque las cosas no caminan o porque hay un rechazo en lo que nos gustaría dentro de los planes que el Señor ha puesto que hagamos. Pero mis hermanos, debemos seguir.
debemos proseguir con total y completa confianza. Porque el Señor, cuando tiene sus planes establecidos, déjenme decirles que Él lo hará. Él lo hará a pesar de nosotros. Así que Él lo va a llevar a cabo en sus propósitos sin importar quienes estén en desacuerdo. Esdras 5:5 dice: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta a esto. Tranquilamente la obra siguió, porque así lo estableció el Señor. Y el templo es reedificado. Cuando el Señor en sus planes y propósitos manda hacer algo, miren, no importa el obstáculo que se ponga enfrente, el Señor es poderoso para derribar esos obstáculos. No importa cuánto tiempo tome, lo que Él determinó, eso se va a cumplir. Mis hermanos, en nuestras vidas, ¿hay obstáculos? Sí los hay. Que estamos esperando que se cumplan en el tiempo que nosotros quisiéramos, también lo quisiéramos, pero el tiempo es de Él, no es mío. El tiempo para que se cumplan sus propósitos es del Señor, no es de nosotros. Entonces, la enseñanza que el Señor nos está dando a través de la historia de estos 3 retornos es de aplicación práctica para nuestras vidas el día de hoy. Amén. Esdras 6, 14, 15. Edificaron pues y terminaron, por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, Darío, Artajerjes, rey de Persia. Miren qué interesante. Terminaron la obra por orden del Señor. ¿Y a quiénes le giró el Señor la orden? A los suyos, pero también le dio la orden a los reyes. Tremendo, ¿no? Miren, en la soberanía del Señor, hasta Satanás le hacen los mandados. ¿Cierto o no? Es una forma coloquial de decirlo, pero el que tiene la última palabra es Él. Por lo tanto, Él usa inclusive a paganos para que sus propósitos se cumplan. Y eso lo hemos experimentado nosotros en nuestras vidas. Nos hemos encontrado con gente que nada que ver con el Señor, que el Señor está obrando a través de esa persona y cumpliendo sus propósitos para nosotros o nuestras familias. El templo es dedicado al Señor. Eso es muy importante porque si bien es cierto, en tiempo de Salomón el templo fue dedicado y se ofrecieron sacrificios y la gloria de Dios descendió, el templo había sido destruido y había que dedicarlo de nuevo. ¿A quién? A Él. Porque la tierra había sido contaminada por las invasiones. Nosotros necesitamos dedicar nuestro templo interior a Cristo constantemente, mis hermanos. Reconocer que Él es el Rey y Señor de nuestras vidas. Que nuestro corazón es templo del Espíritu Santo. Que ese templo no debe ser ensuciado, ni mancillado, ni contaminado. Que anhelamos, necesitamos la gracia del Señor para mantenernos conforme a sus planes y sus propósitos. Y que Él en su bondad y su misericordia nos ha dejado provisión en caso que erremos, en caso que nos equivoquemos. Nos ha dejado la gracia del perdón, nos ha dado la sangre del precioso Cordero Jesucristo, puesta en ese tabernáculo celestial, en el propiciatorio celestial que está para lavarnos y limpiarnos de toda maldad y toda iniquidad. Él es el fiel. Nuestra dedicación tiene que ser día a día, a cada instante, a cada momento, porque con mucha facilidad contaminamos nuestro templo interior. ¿Cierto o no? Pero damos gracias al Señor porque su misericordia antecede a su justicia. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, vuestros templos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentémonos al Señor tal cual somos. Porque perfectos no somos, perfecto es Cristo.
Pero el Señor conoce que nuestro corazón tiene el anhelo de que cada día ser más agradables a Él. Como decía nuestro hermano Edgar, anhelamos llegar a ser la esposa. ¿Sí? Pero para eso necesitamos vivir conforme los principios, mandatos, estatutos del Señor, agradarlo a Él, no conforme a mi manera de pensar y vivir, sino la de Él. El segundo retorno, el segundo alía, fue dirigido por Esdras. Y eso fue 79 años después del primer retorno. Fíjense interesante los años y el tiempo. Al final de su manual hay una línea de tiempo sumamente interesante. Hay una resumida y una mucho más amplia. Pero van a darse cuenta que para el Señor el tiempo no es ningún problema. Es para nosotros el problema. ¿Cierto o no? Y veamos el carácter de Esdras. Miren, este ejemplo de Esdras es sumamente importante para nosotros. Conozcamos el carácter de él. Esdras 7:6 dice, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Escriba diligente. No es que conociera la ley, era diligente en escudriñar la ley. Que el Señor Dios de Israel había dado y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre Esdras. Y seguimos viendo la fidelidad del Señor y seguimos viendo que el plan del Señor se cumple y que Él tiene sus llamados para que sus planes y propósitos se lleven a cabo. Pero Esdras también reconoce que la labor cual el Señor lo estaba llamando era una labor fuerte, grande. Y reconoció que él necesitaba estar preparado. Y vemos en Esdras 7:10 y aquí es algo tremendo. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor, para cumplirla, para enseñar en Israel estatutos y decretos. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito. Preparó su corazón, preparó su huerto interior. Reconoció la necesidad de que en ese huerto interior tenía que ser preparado, adecuado. ¿De qué forma? Miren, nosotros necesitamos preparar nuestro huerto interior haciendo una revisión de nuestra vida, de las decisiones que tomamos, de las acciones que hacemos o las que no hacemos. Y bajo la luz del Espíritu Santo y a la luz de la palabra, darnos cuenta que si lo que hicimos está bien o no. Y si no está bien, preparémonos en confesión y arrepentimiento, en buscar la santidad, preparar nuestro corazón. Porque al preparar nuestro corazón hacemos la tierra fértil de nuestro corazón y no por mérito propio, sino por la gracia y misericordia de Él, por el Espíritu Santo que habita en nosotros, por la sangre de Jesucristo. Y dice, para inquirir. Inquirir. Inquirir es buscar minuciosamente algo, es meterse en profundidades, es venir saber de dónde viene, qué es lo que quiere decir. Buscar el significado, es no solo escuchar una cosa y, yo creo que es esto y él creo que es esto, realmente no es nada, ¿verdad? Inquirir, para nosotros, mis hermanos, inquirir es vital, es inminentemente necesario. Necesitamos inquirir, ¿en qué? En la palabra. Para Esdras era la ley del Señor, para nosotros es la preciosa, bendita palabra del Señor que se nos ha dado de todas formas, en escrito, en digital, en predicación. Amados hermanos, estamos rodeados de la palabra del Señor porque nos la está dando en abundancia, pero solo oímos con un oído y nos sale por el otro, o nos ponemos a inquirir en ella, a meternos en las profundidades de lo que el Señor quiere decirnos, aquello que el Señor tiene encubierto, pero que quiere revelárselo a aquellos que lo buscan. Y somos nosotros los que queremos buscar esas profundidades de las verdades del Señor. Pero no solo para conocer la palabra, también para cumplirla. Porque ¿de qué me sirve a mí conocer los principios, mandatos del Señor si hago lo que me da la gana? No, la palabra es para cumplirla.
Pero no solo para cumplirla a mí, sino también para enseñarla a otros. ¿Qué estoy haciendo yo con lo que he recibido? ¿Me lo estoy quedando para mí o lo estoy compartiendo para que otros sean edificados? No caigamos en el grave error de agarrar a bibliazos. Miren, la palabra de Dios dice esto, esto y esto, pero es para ustedes, para mí, estoy exento. ¿Verdad que no? Y Esdras da testimonio del favor de Dios sobre él. Y dice en Esdras 7:28, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Su misericordia, su fidelidad y su bondad sostuvieron a Esdras de igual forma como nos sostienen a nosotros hoy. Esdras regresa a Jerusalén y establece reformas. Primero se encuentra con que los que habían en Israel, en Jerusalén, se habían casado con mujeres de otros pueblos de acuerdo a la prohibición que el Señor les había dado en Deuteronomio por medio de Moisés. Y se aliaron en matrimonios con mujeres paganas. Pero viene Esdras, y este es un punto sumamente importante, mis hermanos. Esdras entra en una oración de arrepentimiento. Y es en ese momento cuando llama a todos y juntos todos se dan cuenta de la situación y ora en arrepentimiento. Lean todo el capítulo 9 de Esdras y van a encontrar una oración poderosa, poderosa, que realmente debiéramos hacerla para nosotros. Y Esdras reconoció que el pecado era grave, que el pecado que el pueblo había cometido era un pecado grave, que no era cualquier cosa. Reconoció que nadie peca sin afectar a otros. Nuestro pecado nos afecta a nosotros y afecta a lo que nos rodea. Y muchas veces hasta aquellos que ni siquiera nos damos cuenta. Reconoce que también él había pecado. Estaban pidiendo perdón por los matrimonios con mujeres de pueblos paganos. Y él no tenía esposa de pueblo pagano, pero él se pone en primera línea: yo he pecado. Ninguno de nosotros está exento de decir no lo he hecho. Pero también reconoce que el amor de Dios y su misericordia habían salvado la nación cuando la nación no había hecho absolutamente nada para merecérselo. Nosotros tampoco hemos hecho nada para merecernos su misericordia y su amor. Amén. Fruto de esa oración de arrepentimiento hay una respuesta del pueblo. El pueblo confesó su pecado ante Dios y pidió dirección para restaurar su relación con Él. Siempre hay un camino de regreso, mis hermanos, aunque nos equivoquemos. Siempre podemos acudir al arrepentimiento y hacer restaurada esa relación. Tú llamas a una asamblea pública para juicio a los que habían tomado mujeres extranjeras y ahí se determinó el compromiso de todos de no volver a hacerlo. Haciendo un pequeño resumen del ministerio de Esdras, dice la enseñanza de la palabra de Dios. Esdras enseñó la palabra de Dios. La inquirió, la obedeció y la enseñó. Él inició reformas dentro de Jerusalén. Él propició y lideró la restauración de la adoración. Dirigió el avivamiento espiritual en Jerusalén cuando no había avivamiento en ese entonces. Y llegamos por último al tercer retorno, al tercer aliyá. Este tercer aliyá es guiado por Nehemías, quien era copero del rey y recibe noticias de Jerusalén y se pone muy triste en su corazón. Ora, ayuna y se encuentra frente al rey un día cuando estaba sirviendo el vino y el rey le pregunta: ¿por qué estás triste? Ay, Señor, si supieras cómo está la casa de mis padres y realmente, ¿y qué quiere? Le dice el rey. Entonces dice que la palabra narra que Nehemías oró y le dijo al Señor: Señor rey, dame permiso para ir y dame provisión y cartas y todo. Esa oración express, porque es una oración express, es la que más nos gusta a nosotros, ¿verdad?
que sean oraciones así inmediatas y Señor, respóndeme. No, ahí había un propósito. Ahí Nehemías no tenía la oportunidad de ir, Señor, voy a ir a orar, ahí regreso y te digo que quiero. El Señor lo iluminó. Él buscó la forma de mejorar la situación, estaba preocupado. Y entonces, ¿qué hizo? Él recurrió al conocimiento que él había adquirido. Utilizó la experiencia y organización que él ya había adquirido también para saber qué hacer. Él no se dejó ir así a la brava. Bueno, vamos a ver qué hacemos. No, no, no. Primero oró y ayunó. Fíjense la importancia de orar y ayunar. Y luego se sobrepuso de la pena que él tenía por lo que estaba pasando en Jerusalén y actuó por encima de esa pena. Mis hermanos, ¿cuántas veces caemos en conmiseración? Ay, pobrecito, yo miren lo que me está pasando, estoy tirado aquí. Vamos arriba, levántese. Que el Señor está con nosotros. Ven. Y tomó medidas para ayudar a los que lo necesitaban. Oró, actuó y tomó medidas. Y Nehemías de igual forma hace una oración de arrepentimiento muy poderosa antes de salir para Jerusalén y pide perdón por sus pecados, los de sus antepasados y el pueblo. Y de igual manera como lo hizo Esdras, él se pone en primer lugar. Yo he pecado. Y mis padres y mis antepasados. Voy a para leer nada más la parte que está en roja por razón de tiempo y dice: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Qué importancia decir: sí, Señor, reconozco mi culpa. Aunque yo crea que no tenga culpa, pero como el único que conoce mi corazón es el Señor y no yo. Expresó su tristeza por el pecado de Israel y el deseo que él tenía de que se reviviera en Jerusalén la adoración al único Dios verdadero. El rey le concede permiso y le concede provisión también. Ahora, Nehemías llega a Jerusalén y se da cuenta que el muro de Jerusalén está derribado. Y el propósito que Dios tenía para Nehemías era reconstruir los muros. Recuérdense lo que dijimos. Primero la parte interior, el templo interior, el altar, ¿ya? Y luego lo de afuera. Eso no quiere decir que lo de afuera no sea importante, pero sí tiene un orden de prioridades. Para toda obra establecida por el Señor, mis hermanos, es necesario realizar una inspección previa, así como Nehemías lo hizo cuando salió de noche a verificar el muro, ¿ya? Y no se lo dijo nadie más que un par de ayudantes que estaban con él. Definió dónde se iba a hacer. Estableció qué es lo que se iba a hacer y cómo se iba a hacer. Para toda buena obra que nosotros somos llamados a realizar por el Señor, miren mis hermanos, no podemos ir así como que vamos de excursión, sin saber a dónde vamos. Tenemos que tener una planificación clara, una estrategia clara de qué es lo que se debe hacer. Y eso aplica para toda nuestra vida. No ser impulsados y manejarnos por emociones y por impulsos. Tenemos que tener claridad hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Viene Nehemías y cuando se da cuenta de que los muros están destruidos, entra en un furor de exhortación al pueblo para que los muros se reconstruyan. Ahí la importancia de un líder que se levanta para animar a los demás, para exhortar a los demás. Y testifica de la mano del Señor sobre él y le dice: la mano del Señor ha estado sobre mí, me ha provisto todo lo que se necesita para que los muros sean reconstruidos. Y de nuevo el Señor vuelve a utilizar a un rey pagano y le da las provisiones que necesitan para la ciudad de Jerusalén. Los espíritus de ellos estaban decaídos. Que mire, que los muros, No, hombre, ánimo, levántense, juntémonos todos, caminemos, hagamos la obra. Hoy nosotros necesitamos unos a los otros animarnos. Unos a los otros animarnos. Entonces, fruto de eso, todos resolvieron edificar el muro.
No dijeron algunos, nosotros lo vamos a hacer y ahí los demás, no se preocupen, aquí nos quedamos orando por ustedes. Y se les olvida orar. A veces somos llamados a algo. No puedo, tengo otras cosas que hacer. Capítulo 3 de Nehemías nos narra la palabra que organizó la reconstrucción del muro y las puertas. Él utilizó estrategias muy importantes. Vino y distribuyó la obra por familias. No dijo, hagamos y cada quien agarre por donde quiera. No, lo distribuyó por familias. Y las respuestas de las familias en ese entonces en Jerusalén, miren mis hermanos, es un claro ejemplo para nosotros. Esa importancia que nosotros debemos tener de la unidad y el compromiso que cada uno nos compete para realizar la obra del Señor. Necesitamos compenetrarnos en eso, mis hermanos. Lo necesitamos hacer. Hoy por hoy hay mucho que hacer. Caso de los muros y las puertas, un muro sirve para excluir, pero también para incluir. ¿Ya? No deja que salga, pero tampoco permite que entre. Y los muros tienen sus puertas, pero las puertas también sirven para dejar pasar o no dejar pasar. Y de alguna manera estas puertas representan la restauración gradual del creyente y de la vida de la iglesia. ¿De qué forma? Nosotros entramos al reino por la puerta de Cristo. Él nos abrió la puerta, ¿cierto? No por mérito propio. Él nos pasó. Pero también recibimos bendiciones de parte de Él y no debemos de cerrar las puertas de nuestro corazón para lo que Él quiere para nosotros. Y muchas veces lo hacemos. Por otro lado, también a veces dejamos puertas abiertas. Y esas puertas abiertas en nuestras vidas pueden robar la bendición o pueden venir y permitir que entre el enemigo que viene a robar, matar y destruir. Y afecta nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestra relación con nuestros padres, nuestros hijos, la salud, la economía, etc. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son las funciones de los muros y las puertas. ¿Están los muros de nuestra vida levantados? ¿Están los muros de nuestra familia levantados? ¿O están caídos o agrietados? ¿Están las puertas cerradas para que no entre el ataque del enemigo? ¿O las puertas están abiertas y descuidadas, así como hizo Adán en el Edén, que no cuidó lo que se le había dado? A nosotros se nos ha dado eso. ¿Estamos siendo fieles y responsables? Así que necesitamos revisar, mis hermanos, si no hay muros caídos y puertas abiertas en nosotros. Llegaron los burladores, Sanbalat, Tobías se burlaron de la obra. Y los hombres malos siempre procuran obstruir la buena obra. Pero la buena obra de Dios siempre va a prosperar. Amén. A pesar de esos burladores. Y Nehemías no contestó a los necios conforme su necedad. Uy, qué fáciles somos nosotros para responder de la forma como nos hablan, ¿verdad? ¿Cierto o no? Nos dicen 4 cosas y queremos regresar 8. Ganas no nos faltan. Pero no. Él recurrió a Dios en oración. Él no se sintió aludido. No se consideró aludido. Y la oración, mis hermanos, en nuestra vida nos ayuda a ver mejor el problema que nosotros podemos estar enfrentando. ¿Sí? Si tenemos un problema, primero acudamos en oración al Señor que nos dé luz. Pero también nos enseña el gran poder de Dios para nosotros. La gran fidelidad del Señor para nuestras vidas. Amén. Pero también nos dice el trabajo que debemos hacer, porque sí tenemos que hacer algo. Entonces es muy importante esto. La palabra dice en Romanos 12:12, gozosos de la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Batalla hay, ¿cierto o no? El victorioso es el Señor. Nehemías organizó la defensa y este es un elemento muy importante. Todas las familias se unieron para edificar el muro en el lugar donde ellos habitaban, en la parte del muro donde cada una de esas familias habitaban, y se organizaron de esa forma.
También nosotros debemos de tomar esas acciones decididas para ir en el camino correcto. Yo primero tengo que construir los muros del lugar de mi habitación antes de ir a construir los muros de otro lugar. ¿Cierto o no? Como dice el dicho, oscuridad de la casa y de la calle. No es así, mis hermanos. Primero es nosotros, el interior, nuestra vida, nuestra familia. Luego vamos a los demás. Eso no quiere decir que no se puedan hacer simultáneas, ¿verdad? Sin agarrar excusa, es que no he terminado con mi obra, así que no te voy a ayudar a la tuya. Y estas acciones, mis hermanos, deben emanar de una firme determinación para completar la obra. ¿Cuántas veces se inician las cosas y no se terminan? A veces hay mucho entusiasmo de empezar algo y todo se queda a medias. No, la obra tiene que concluir. Y es muy importante hacer partícipes a los nuestros, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestra congregación, de que hay necesidad de restauración. Hay necesidad de restauración en nosotros, o cuando las familias tienen alguna situación, necesitamos comprometernos todos los miembros de la familia en que esa situación se resuelva. ¿Ven? Y adquirir el compromiso de participar. Ese compromiso es de todos, no solo de algunos. La estrategia de construcción que Nehemías les dio, primero había un líder que dirigía todo el proyecto. Siempre hay una cabeza y debe haber una cabeza llamada por el Señor. Y en este caso él fue. También él fungió el papel de atalaya, la importancia de que en toda obra siempre hayan atalayas, la importancia que en cada cosa que hagamos en nuestra vida hayan atalayas viéndonos a nosotros y advirtiéndonos del peligro. Y entonces, ¿qué decidieron hacer ante los ataques, las amenazas y el enemigo tenía? Primero, se dividieron. Bueno, vamos a organizarnos. La mitad se va a encargar de vigilar armados. Y la otra mitad a trabajar. Pero los que van a trabajar van con una mano a cargar los materiales y con la otra mano a sostener la espada. Todos, sin excepción, listos para enfrentar el ataque y la adversidad. ¿Y la estrategia de alerta cuál era? Había comunicación entre todas las áreas de construcción. Fíjense qué importante. Si en algún punto entraba el enemigo, quería atacarlos, inmediatamente se levantaban alertas y todos inmediatamente eran advertidos y conocían a dónde tenían que ir para enfrentar la amenaza. Y todos se unían ahí. Donde había peligro, ahí se juntaban para enfrentarlo. Ahora, ¿y nosotros hacemos lo mismo? Y estamos conscientes y comprometidos a tomar parte, a unirnos para enfrentar la batalla. Hoy por hoy en Guatemala, en nuestras vidas, se están enfrentando grandes batallas. ¿Cierto o no? ¿Y estamos despiertos? ¿Y estamos comprometidos? ¿O solamente estamos escuchando lo que otros hacen? Compromiso es de todos, mis hermanos, no solo de unos. Y poderosamente la obra fue concluida en apenas 52 días, se levantaron los muros. Cuando el Señor va por delante, sus planes se cumplen. Amén. Y no hay quien los detenga, porque el tiempo es de Dios y no es del hombre. Resumiendo, ya finalizando, Zorobabel restableció el altar y la adoración. Esdras enseñó de la palabra de Dios, dio inicio a las reformas, restauró la adoración y dirigió el avivamiento espiritual. Y Nehemías reconstruyó las murallas. 3 retornos, un solo fin, un solo propósito, un solo Dios, un solo Señor, una sola voluntad, la de Él. Y el Señor dice, contigo, o si tú no quieres, yo de todas maneras lo voy a hacer. Amén. Oramos. Padre, hoy si algo queremos clamarte en el nombre precioso de Cristo Jesús es que nos muestres, que escudriñes nuestro interior, nuestro corazón, que revises, Padre, y que nos muestres las áreas de nuestra vida, ahí donde puedan haber
muros caídos, puertas abiertas, donde ha habido omisión, ese huerto interior, Señor, que tal vez engañosamente pienso y creo que está bien, pero si alguien lo conoce eres tú, y te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos muestres y nos reveles en qué condición está nuestro huerto interior. Danos la gracia, Padre, de una adoración honesta delante de ti. No del diente al labio, sino del corazón adorador en espíritu y en verdad. Danos la gracia, Señor, de tener plena, total, completa, absoluta confianza en ti. Que lo que tú dices se cumple. No importa si la visión tardare, como dice tu palabra, esta se cumplirá. Señor, lo único que podemos hacer es como lo hicieron nuestros antepasados, Esdras, Nehemías, y en oración se presentaron de ti reconociendo que ellos habían pecado. Hoy nosotros, Padre, queremos levantarnos como un solo hombre delante de ti y decirte, Señor, yo he pecado. No solo yo, sino mi familia ha pecado. Mis antepasados han pecado y te han ofendido. Nuestro pueblo ha pecado, Señor, y te ha ofendido. Nuestra congregación, Padre, ha pecado y te ha ofendido. Y Señor, te clamamos en el nombre de Jesús que traigas arrepentimiento a nuestras vidas. Que rompamos el yugo de la esclavitud, Señor, de las cosas que hemos hecho que son opuestas a tus mandatos y tus principios. Padre, en el nombre de Jesús, danos la gracia de romper toda alianza que hayamos hecho, Señor, con la carne, con el mundo,